Estoy en ecografía, profesor. Ya, Estoy a cargo de la sala de ecografía del Salvador. súper. Ya, ya, entonces, este es un artículo que lo vamos a hacer más breve que el anterior. Yo lo leí un par de veces y no es un artículo muy difícil de entender. Entonces, primero les quería preguntar si tuvieron alguna duda o algo que no entendieron, alguna frase nueva, alguna imagen que no se entendió. A mí me quedó un poco la duda respecto bueno, quizás es como ir muy de lleno al paper en sí, pero a la secuencia de la resonancia. Ah, ya. Y, por ejemplo, bueno, quedé como impactado con el time of flight, con el TOF, Ah, sí. que tenía error. Entonces al final quedé como medio perdido si es que el estudio ideal era siempre con contraste, ¿no? Como que cuando traté de llevar un poco a la práctica el paper, como que no me sentía tan seguro. Mira, respondamos al tiro a esa pregunta. Eh, Siempre lo ideal es con contraste. Un T1 volumétrico en P-rate. Yo les voy a mostrar una imagen. Esto podríamos verla al tiro. A ver, denme un segundito. Eh, Porque efectivamente, mira, se puede hacer una venografía sin contraste. Y hay dos formas de hacerlo, el TOF y el phase contrast. Entonces, tanto el phase contrast como el TOF tienen artefactos, o sea, pueden verse, pueden haber signos de trombosis cuando no la hay. Entonces, el estudio de una trombosis venosa, en estricto rigor, debería ir con contraste. Escenarios, por ejemplo, una paciente embarazada en que no se le puede dar gadolinio porque no está aprobado, no es seguro, uno podría plantear una resonancia con un estudio venográfico no invasivo, TOF o phase contrast, que son las dos formas. Y ahí lo que uno tiene que hacer es ver el phase contrast, y si están todos los senos permeables en esas secuencias no contrastadas, ok, perfecto, estamos bien. Pero siempre tiene que tener un correlato con las secuencias tradicionales, por ejemplo, la T1, T2, difusión, gradiente idealmente. Porque las imágenes habitualmente se tienen que ver en más de una secuencia, salvo los infartos en difusión y salvo las microcalcificaciones o microhemorragias crónicas en susceptibilidad. Pero la mayoría debería verse en otra secuencia. Yo en unos minutos más les voy a mostrar una resonancia acá del hospital. Así que Nico, ahí está, no sé si responde tu duda. Siempre con contraste, esa es la respuesta. Ya, perfecto. Y también, ¿puedo hacer otra pregunta al tiro, no? Por supuesto. Respecto a la difusión, la mencionaba muy poquito, pero le daban como un rol que me pareció bien interesante, que podía ser pronóstico, porque hablaban de que al ver la imagen en la difusión, era como se asociaba a menor probabilidad de recanalización posterior. Sí, yo no sabía ¿Efectivamente se eso. usa o no? No, o sea, lo leí y lo aprendí, yo no lo sabía. Así que Ya, ya, perfecto. se agrega a la canasta. Ya, entonces, ¿cuál es la fisiopatología de las trombosis? ¿Ven la pantalla? Sí, doctor, pero se ve la pantalla vertical. Ah, ya, vertical. ¿Ven el mouse? Sí, Sí, se ve todo bien. Ya, entonces, teaching points. Eh, la mayoría de los pacientes con trombosis venosa cerebral tienen más de un factor de riesgo. Sin embargo, el 20% permanece idiopática y la ausencia de factores de riesgo no excluye el diagnóstico. El signo del delta vacío es un área triangular de realce
que rodea un área que no realza, o que no se opacifica, mejor dicho, y que representa el trombo. Aunque este signo es clásicamente encontrado en el seno sagital superior, hallazgos similares pueden ser vistos en el sagital y coronal del seno transverso. Los hallazgos más comúnmente encontrados en el parénquima son edema vasogénico y citotóxico, y pueden coexistir junto a hemorragia intraparenquimatosa. Y a la resonancia sin contraste, los hallazgos característicos de una trombosis profunda es el edema bitalámico, que se presenta en el 86% de los casos. Y este edema se puede extender a los ganglios de la base y a la sustancia blanca adyacente. Cuando el edema, la hemorragia cortical o subcortical es detectada, es importante ver la densidad y la intensidad señal de las venas corticales, especialmente cuando no tienen distribución arterial. En los territorios arteriales se lo deberían saber. Y entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Tiene varias causas, pero acá mencionan fundamentalmente, si no me equivoco, dos. O sea, el primero que hace referencia es que cuando hay una oclusión aguda de un seno dural, ¿Sí? Hay que plantearse dos escenarios más adelante, es decir, el paciente, al igual que en el stroke isquémico, si es que tiene colateralidad o no. Bueno, entonces ocurre la oclusión y se compromete, aumenta la presión del sistema venoso y se compromete la reabsorción del LSR. Entonces la presión del sistema aumenta y en la medida que, entre comillas, se puede descongestionar por la presencia de colaterales, esto puede no progresar a edema citotóxico. Pero en la medida que las colaterales son insuficientes, este aumento de presión del sistema conlleva básicamente después en la secuencia isquemia, necrosis, y puede llevar a inicialmente lo que se conoce como el edema citotóxico. Entonces, por un lado tenemos el edema vasogénico inicial, que era por este aumento de la presión venosa, congestión, con compromiso del drenaje LSR, y después si este sistema sobrepasa los mecanismos compensatorios, que básicamente es la presencia de colaterales, puede llegar a edema citotóxico, que lleva a la secuencia de isquemia que es propia de los infartos venosos. Ya, muy bien. Eso dice el artículo. Bien, doctor Bascuñán. Lo único no es reabsorción del LSR, es alteración del retorno venoso. El único detalle. Ya, muy bien. ¿Cuáles son los subtipos de trombosis venosa? Ya, perdón, voy a hacer un hincapié. Entonces, me parece importante recalcar lo siguiente. Si yo le hago una pregunta como la siguiente, ¿ustedes dirían verdadero o falso? Todas las trombosis de senos venosos durales se acompañan de compromiso parenquimatoso tipo edema vasogénico, edema citotóxico o hemorragia. ¿Verdadero o falso? Según lo que dijo el doctor Bascuñán. Falso. ¿Puede haber una trombosis sin compromiso parenquimatoso? Falso. Yo creo que sí. Trombosis sin compromiso parenquimatoso. Absolutamente. Por lo que tú acabas de explicar. Tiene que estar comprometida una vena cortical que no tenga una circulación colateral suficiente. Y ahí podemos ver compromiso parenquimatoso. Y eso es muy importante. Es muy importante porque tú puedes tener una trombosis completa, estoy exagerando, una extensa trombosis del seno longitudinal superior, pero si la colateralidad venosa es suficiente, no hay compromiso parenquimatoso. Más fácil aún, como estamos partiendo, los infartos venosos con edema vasogénico, citotóxico y hemorragia, habitualmente son secundarios a una trombosis de vena epicortical y no de la trombosis del seno dural. Eso es importante saberlo. Ya, ¿qué subtipos de trombosis existen? ¿Cómo lo divide el paper? La divide Lo divide en dural y profunda. ¿Ya?
superficial y profunda. ¿Ya? Y la superficial la divide en seno dural, y al final, el último es de vena epicortical. ¿Cierto? En las divide, sí. Estoy avanzando. Sí, sí, menciona como tres tipos, finalmente. Como serían las profundas y las superficiales y las durales, en el fondo. Las corticales y las de los senos Exacto, durales. exacto. Ya, muy bien. Acá, ¿dónde estamos? Ya, anatomía lo damos por pasado. Nicolás se sabe toda la anatomía perfecto, se los puede enseñar. Los factores predisponentes, múltiples factores predisponentes, y acá hay una tabla. El trauma, los tumores cerebrales, infecciones. ¿Cuál es el nombre de una trombosis asociada a una infección? Tromboflebitis. Tromboflebitis o trombosis séptica. Entonces, las infecciones son causa importante de tromboflebitis séptica. Recuerden las infecciones del cuello que trombosan la vena yugular. Y en este caso, los autores presentan una otomastoiditis con un absceso adyacente a la mastoides, probablemente subperióstico, y eso genera por contigüidad un defecto de Yen endoluminal. Voy a aumentar acá la imagen. Un defecto de Yen endoluminal del seno sigmoideo, que corresponde a un trombo blando dentro del seno, secundario a una infección. Por lo tanto, es una tromboflebitis séptica del seno sigmoideo. Es una de las complicaciones de las infecciones de base de cráneo. Si ustedes se fijan, aquí está el delta vacío parcialmente. El delta vacío corresponde a este realce en torno al defecto de Yene. Recuerden que las estructuras que se opacifican tienen solo dos signos radiológicos, para hacerlo más fácil: salientes de perfil y defectos de Yene. Tanto en estudios varitados, por ejemplo, como en geografías de aorta, ustedes buscan salientes de perfil, defectos de Yene-estenosis. Entonces, lo que estamos viendo acá, como descripción radiológica, en un estudio contrastado, ustedes deben mencionar defecto de Yene endoluminal en el seno sigmoideo izquierdo compatible con una trombosis reciente. La asociación con signos de otomastoiditis y un absceso subperióstico plantea la presencia de una tromboflebitis séptica. El signo del delta vacío, que está en la periferia, tiene dos explicaciones. Yo lo leí hace mucho tiempo en un artículo que hace un correlato con la anatomía, pero las propuestas son que este realce que estamos viendo en la periferia corresponden a estructuras venosas en la pared dural del seno, que están captando y que no están trombosadas, por supuesto. Y la otra teoría, que es menos probable, es que sea parte del lumen no trombosado en la periferia. Esa es la explicación del signo del delta vacío para mi conocimiento. Ya, sigamos. Entonces, hay otros factores de riesgo sistémico. Recuerden siempre el uso hormonal. Las pacientes en estado embarazadas, en el puerperio, habitualmente son procoagulantes. Una forma coloquial de entenderlo es que el, se preparan para la hemorragia al parto. Por lo tanto, habitualmente tienen alterada su coagulación. Lo estoy diciendo de una manera muy sencilla, me puedo equivocar, pero es un estado procoagulante. Lo mismo que el uso de los anticonceptivos orales. Ya. Las enfermedades hematológicas, la deshidratación y la hipercoagulabilidad secundaria a tumores. Síndrome de Trousseau. Ya, las características clínicas, yo me acuerdo que un profesor mío hace muchos años me enseñó, mira, las trombosis venosas
dan síntomas subagudos y son poco localizatorios, son muy inespecíficos. Cefalea, quizás focalidad, dependiendo si tiene compromiso parenquimatoso o no. Lo que parece más importante es el contexto clínico y si tiene alguno de estos factores de riesgo mencionados. Ya, y vamos a lo más importante. Tomografía computada. ¿Qué vamos a ver en una trombosis del seno venoso? Dicho sea de paso, en el examen de su compañero de tercero, les puse una trombosis venosa, para que lo tengan en mente. Ya, ¿qué se ve en imágenes de una trombosis venosa dural? ¿Qué hay que ver? En el sin contraste. Em, Se lo tiene que que se- buscar una, por favor, Gustavo. se tiene que buscar una hiperatenuación ubicada que en el fondo mostraría la oclusión del seno venoso, lo que se conoce como el signo de la cuerda, o el cord sign, no sé si se recuerdan. Ya, claro. Es una hiperdensidad espontánea secundario al trombo. El signo de la cuerda se refiere a la vena cortical. Aquí vamos a mezclar un poquito el artículo para propósitos de discusión. Pero efectivamente se tiene que ver hiperdenso. Pero ¿qué pasa con los pacientes con deshidratados o que tienen un aumento del hematocrito? Y el artículo lo menciona. ¿Cómo lo También se puede ver hipertenso. Claro, ¿y cómo puedo hacer la diferencia Hay que entre una compararlo con trombosis? la arteria. Ese es un punto. ¿Por qué? Porque va a hacer el estado de deshidratación o aumento del hematocrito va a afectar a las dos por igual. Muy bien, eso dice el artículo. Yo lo leí ayer y me pareció muy, muy sensato. Y lo otro es que habitualmente la trombosis no es de todos los senos. Por lo tanto, si ustedes ven todos los senos hiperdensos, eso no es una trombosis completa de los senos durales. Tiene que ser una hiperdensidad diferenciada. Así que, por ejemplo, esta imagen es clásica. Esta imagen de el seno transverso hiperdenso. Pero, ¿qué dice el artículo de la simetría como variante anatómica de los senos laterales? Que en fondo sean asimétricos, que no se vean así. No se te escucha muy bien. No sé si seré yo. No se escuchó bien, pero yo le entendí que dijo asimetría. Sí, el único problema es que muchas veces el seno lateral izquierdo es hipoplásico. Entonces, no se ve hiperdenso porque es más pequeño solamente. Entonces ahí ya es casi filosofía, pero uno no debería complicarse la vida y debería hacer un estudio contrastado. Yo Pero creo tengo que sí. por acá, José Luis, igual algo de referencia anatómica sirve para esas variantes cuando hay hipoplasia de los senos, que es ver el tamaño de los forámenes yugulares y compararlos. Entonces ahí uno tiene una referencia para ver si es una variante, si es hipoplásico o no. Muy buen punto. Claro, el foramen yugular debería ser proporcional al tamaño del seno. Si el seno derecho es más grande, su foramen yugular debería ser más grande también. Así que muy buen punto. Pero no hay que complicarse la vida y idealmente hacer un estudio contrastado si tienen la sospecha. Las trombosis de este seno transverso derecho, si tiene buena circulación colateral, si no tiene comprometida una vena epicortical, no da ningún hallazgo parenquimatoso. Ya. Y acá en este artículo están mostrando la opacificación normal del seno longitudinal superior y a la derecha está el signo del delta vacío.
y ya hemos comentado cómo se explica ese realce que está en torno al defecto de Yene. Los radiólogos, entonces, insisto, hablamos de defectos de Yene y salientes de perfil en estudios angiográficos no invasivos. Ya, sigamos. Después, bueno, ahí muestra una trombosis seno cavernoso, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión, porque es un poco más complicado. Ya luego viene un análisis bien escueto de la señal del trombo en resonancia magnética, y aquí les quiero dejar una inquietud, porque la descripción que hacen acá es una descripción de la sangre en el parénquima, pero no estoy tan seguro de que sea lo mismo que un trombo. Ustedes saben que hay un sinfín de esquemas y tablas respecto a la señal de la sangre en resonancia, pero de la sangre en el parénquima, no el trombo. Creo que es importante que se queden con que va variando su señal. Es importante que sepan que el trombo cambia su densidad y su intensidad de señal en función de su evolución. Los trombos crónicos o subagudos ya no son hiperdensos. Los trombos crónicos y subagudos incluso pueden realzar, porque hay recanalización central, como menciona el artículo. Me gustó mucho esa palabra, recanalización central, porque se ve, muchas veces se ven como unos pequeños puntitos de realce en el espesor de un trombo. Ya, sigamos. Acá está lo que dijo Nicolás. Sí. Y una pregunta respecto a los trombos y la temporalidad. ¿Puede ayudar u orientar un poco la secuencia de susceptibilidad? Mira, yo, en mi experiencia, no sirve, porque la secuencia de susceptibilidad es una secuencia creada como una secuencia venográfica, que busca ver venas. Lo que sí podría ayudar es la secuencia T2 gradiente, que es de los resonadores antiguos, en que la sensibilidad para buscar artefactos de susceptibilidad magnética no era tan importante y no se veían las venas. Entonces, si uno ve una vena con artefactos de susceptibilidad magnética con blooming en una secuencia gradiente, uno puede sospechar de que se trata de un trombo, de una trombosis venosa. Pero la susceptibilidad es una secuencia volumétrica mucho más sensible, que normalmente las venas se ven con blooming o se ven con artefactos de susceptibilidad magnética, porque tienen desoxihemoglobina. Entonces es muy complejo diferenciar un trombo de una vena normalmente permeable en las secuencias de susceptibilidad. Ya. Voy a Gracias. mostrarle un caso al finalizar esto. Ya no nos queda tanto. Ya, después, lo que ya comentamos, hay dos formas de hacer una venografía por resonancia sin contraste, TOF y PC, o Phase Contrast. Depende del resonador y depende del gusto del consumidor. El estudio TOF, que es Time of Flight, habitualmente lo usamos para ver arterias, pero también hay un TOF venoso, así que eso lo aprendieron ahora. Y el TOF, para que dé la mayor señal posible del vaso, la señal tiene que ser perpendicular al vaso. Entonces los senos venosos, como tienen anatomías variadas y con angulaciones, muchas veces no tienen este patrón de que la señal sea perpendicular al flujo, y por lo tanto pueden haber falsos ausencias de señal. Y eso tiene que quedar claro. Pero ya hemos comentado que tienen que ir a ver las otras secuencias. Ya, entonces, como para propósito de los becados primero, sepan que hay formas de estudiar las venas sin contraste. En pacientes embarazadas, por ejemplo, que es el arquetipo de este tipo de paciente. TOF y Phase Contrast. Con eso es suficiente. Ya.
Respecto al medio de contraste, a mí creo que una secuencia espectacular es la T1, las gradientes 3D post-gadolinio, que es lo que dice el artículo, que son básicamente las mejores. Y las separa de las venografías por resonancia, pero yo me atrevo a decir que prácticamente todos los centros ocupan un MP-Rate, que es esta gradiente 3D post-gadolinio para ver los senos venosos, que se ve, de verdad se ve muy bien. Digamos. Ya, acá hay un trombo en el seno sigmoideo que muestra que ya es un trombo crónico, su señal lo demuestra. Y después menciona los hallazgos en el parénquima, y acá yo quiero que recuerden que la anatomía y los territorios venosos son distintos a los arteriales. Me parece que no se les puede pasar, por ejemplo, si tienen una paciente joven con un hematoma temporal, ir a buscar la vena anastomótica inferior de la B. Tomás Pablo la B. Bueno, la trombosis de la vena anastomótica inferior de la B es una de las trombosis más frecuentes y habitualmente da un infarto venoso temporal en esta distribución, en lo que está en amarillo. Entonces, ojo con los pacientes jóvenes con lesiones hemorrágicas lobares. Puede ser de origen por trombosis venosa. Entonces, hay que buscar el signo de la cuerda en la tomografía sin contraste, e idealmente un estudio angiográfico con fase venosa para buscar las trombosis venosas en los territorios que estamos estudiando. Dentro de esos territorios, el clásico es el temporal por la vena anastomótica inferior del área. Ya, acá en la imagen 7, para ir cerrando, hay una complicación crónica de la trombosis que se llama fístula arteriovenosa dural, una especie de shunt arteriovenoso entre una arteria meningia y el seno dural, que es una complicación de las trombosis crónicas en algunos casos. Esta es la imagen en la imagen 9 hay edema vasogénico en una mujer con 62 años que convulsionó y tiene un estado de hipercoagulabilidad, que es una neoplasia gástrica. Y en la imagen fly, fíjense que hay edema vasogénico, una alteración de señal que respeta la corteza, que tiene un poco de efecto de masa, y esto corresponde a edema vasogénico, y muestran el ABC para demostrar que no hay restricción a la difusión, que hay difusión facilitada, y muestran que corresponde a un defecto de Yene. ¿Se fijan? Es el signo radiológico. Así tiene que ir descrito en su informe y así tienen que hablar ustedes. Defecto de Yene endoluminal. No digan contenido hipodenso en el interior del seno. No. Si están viendo un estudio contrastado, los signos son defecto de Yene. Y aquí el artículo ayuda. Ya, y acá dice que tiene una trombosis del seno transverso, pero claro, debe tener mala circulación colateral venosa, pero habitualmente este infarto venoso o compromiso de hematoso por trombosis es por la vena anastomótica inferior. Ya, nuevamente el signo del delta vacío. Digamos. Ya, esto es lo que yo le hablaba. Ojo con estos hematomas en pacientes jóvenes y añosos, siempre requiere un estudio vascular, venoso. Entonces, por ejemplo, un paciente de 70 años, si uno se encuentra con algo así, el diagnóstico es: ¿será una metástasis? ¿Será un glioma de alto grado que sangró? ¿Será una malformación arteriovenosa? ¿Será una trombosis de seno venoso dural? Ahí vamos armando el panorama. Ya, y en este caso hay edema cortical en el de abajo. No hay hemorragia, pero hay edema cortical. Ya hemos conversado que los signos son edema citotóxico, edema vasogénico y hemorragia.
Muchos neuroradiólogos podemos mencionar o podemos discutir el infarto venoso, pero la explicación en la que dijo Waldo, o sea, un infarto venoso básicamente, la fisiopatología es la que mencionó él, y tiene estas tres presentaciones. Puede ser solo edema, puede ser un poco compromiso cortical, con sangre, sin sangre, con restricción o sin restricción. Por lo tanto, su patrón radiológico es más variado. Pero hay que considerar que, y siempre tener presente que los infartos venosos o el compromiso parenquimatoso de las trombosis puede sangrar, como está demostrado acá en el artículo. Ya, de los pitfall, me parece que las granulaciones aracnoidales son las más importantes para su formación. Estas son las granulaciones aracnoidales. Habitualmente son defectos de Yene, con morfología en coliflor, redonditos, en los senos durales. Y son más frecuentes en los senos laterales. Entonces, ojo con eso. Acá muestran que es una extensión del espacio subaracnoideo en situación intradural. Este pitfall es muy anecdótico, yo no lo había visto, pero hay una leve asimetría en la inserción del seno longitudinal superior, o una bifurcación alta. Interesante, no la tenía en mente. Acá nuevamente muestra un gap del flujo en el seno transverso en un estudio venográfico no contrastado, pero esto es un pitfall. Entonces, fíjense que en la imagen contrastada se opacifica adecuadamente. Entonces, además de que ustedes ya aprendieron que hay venografía sin contraste, tienen que saber que hay ciertos pitfalls que pueden mal diagnosticar una trombosis, pero solo una ausencia de representación por un artefacto. Ya, de las trombosis venosas profundas, habitualmente el compromiso bitalámico por cualquier entidad da compromiso conciencia o demencia. Los signos talámicos bilaterales son eso. Si hay trombosis de las venas cerebrales internas o de la vena de Galeno, habitualmente hay compromiso de ambos tálamos, con una distribución no arterial. Los infartos del tálamo habitualmente son puntiformes, porque el tálamo, si ustedes ven las arterias que llegan, son muchas arterias. Entonces, lo habitual es que si es arterial, no se van a trombosar todas. Por lo tanto, el tálamo no va a estar completamente infartado. Siempre es un segmento el tálamo. Anterior, medial, pulvinar, cápsulo talámico. Esos son los infartos arteriales del tálamo, son focales. Los infartos venosos son más difusos y habitualmente bilaterales. Esa es la diferencia. Entonces, la importancia es que cualquier compromiso bitalámico tienen que ir a buscar las venas cerebrales internas y la vena de Galeno. Aquí muestran un ejemplo con compromiso bilateral asimétrico del tálamo con hemorragia a izquierda. Mismo cuento acá. Después hay otro signo que aquí muestran en un niño. Si la vena epicortical está trombosada, la sangre no se puede drenar a través de esa vena. Por lo tanto, hay una vasodilatación de las venas medulares internas. En lugar de drenar hacia el sistema superficial, empieza a drenar para abajo. Entonces, en algunos pacientes se ve esa ingurgitación o dilatación o vasodilatación de las venas del sistema venoso con destino profundo. Este es el famoso signo de la cuerda. En estricto rigor es trombosis venosa. La arteria cerebral media hiperdensa se llama signo de la arteria cerebral media hiperdensa. El de la cuerda es este. Acá muestran una imagen T1. Esta es una imagen de susceptibilidad. Yo no estoy tan... Les voy a mostrar por qué. Y aquí hay un poco de edema. Mismo cuento.
Eso. Mientras tanto, mientras abro la imagen, pueden hacer preguntas si les queda duda de algo. Por favor, tomen la libertad de hablar, no hay problema. Doc, una consulta referente a la señal espontánea en RM de los trombos, porque ¿Ya? mostraban el modelo del seno cavernoso y bueno, como extrapolándolo a aneurismas trombosados, estos se ven como altamente, o sea, como de hiperintensidad espontánea ante 2. En el fondo no se ve el El vacío artefacto, de flujo. claro, el del flujo, el vacío del flujo. Sí. Eso es como el hallazgo como que nos puede guiar, como, bueno, la simetría en el caso del seno cavernoso, pero la hiperintensidad espontánea entre 2. Sí, mira, te voy a mostrar una resonancia ahora. Y lo vamos a ver. Acá. Y con esto terminamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde está su hospital de Coquimbo? Acá está. Está un poquito lento. Vamos, vamos, vamos. Yo puedo rellenar con la tarea que me había dejado, profe, ¿se acuerda? Ah, sí. Pero mira, ahora abrió. Ah, ya. La del tumor de... La del tumor de base cráneo. Sí, era Ya. como un... Después lo conversamos mejor. Ya. Sí, no, ese está bueno. Justo ahora abrió. Entonces les voy a compartir pantalla. Por favor, avísenme si se ve. Ya. Deberíamos estar viendo Hospital de Coquimbo, resonancia. Se ve una pantalla azul, doc. Ya, entonces déjame ver algo. Dejar de compartir. Y voy a compartir acá. Esto con ventana, pantalla completa. Pantalla completa, ahora sí. Entonces ahora deberían estar viéndose ustedes mismos y ahora deberían estar viendo el listado Coquimbo. Sí, ahí lo vemos. Ya, entonces, veamos una resonancia. Veamos a Miriam Segovia. No sé lo que tiene, pero veamos. Si no sé lo que tiene, cambiamos de paciente. No sé. Ya, entonces. Mire, esta es la secuencia que dice el artículo. Si ustedes se fijan aquí, ¿ven la pantalla? Sí, doc. Sí, entonces, se fijan, esto dice T1 MP rate, pues esto es lo mismo que dice el artículo de T1 3D gradiente con gadolinio. Así se llama en Siemens. Entonces, miren la calidad espectacular donde se ven los senos opacificados. La vena anastomótica inferior de la B. Síganla, se ve perfecta. Miren. Entonces, como regla general, esta secuencia es suficiente. Bien, ahí está el seno recto, la vena de Galeno, las venas cerebrales internas, y acá están adecuadamente opacificadas. No hay defectos de Jenner. Ahí hay defectos de Jenner. ¿Qué serán? Les voy a hacer un zoom. Pacchioni, Extraordinario. Pacchioni. Pacchioni, muy bien. Granulación aracnoidal. Entonces, fíjense. Esta es la calidad de los MP rate, de los gradientes T1. O sea, son muy buenos.
Entonces, habitualmente con esto es suficiente para el estudio venoso. En el seno longitudinal superior, en la vena etrolar, adecuadamente opacificada. Entonces, el T1 es suficiente. Si ustedes están viendo escáner, van a ver el mismo patrón. Voy a ver si tiene, ¿ves? El escáner les puede dar un muy buen estudio venoso. Veamos si tiene. Tiene. Este paciente tiene un tumor ahí que Nicolás me va a decir, no, José Luis me va a decir después qué es. Este es sin contraste. Y acá está el seno longitudinal superior. Ojo con las variantes anatómicas. ¿Qué es esto, doctor Benito, César Benito, que usted estudió tanto las variantes? ¿Eso corresponde a una calcificación? Una calcificación dural. Entonces, se fijan, ahí está el seno longitudinal superior con una densidad normal. En un estudio de tomografía computada sin contraste. Miren las venas cerebrales internas, prácticamente no se ven. Miren los senos sigmoideos. Entonces, este paciente tiene un estudio contrastado en una fase venosa. Entonces, ustedes lo que van a hacer cuando vean en El Salvador este tipo, o en el Inca, van a ventanear, mejor que yo, por supuesto, les va a salir mejor. Van a subir y van a empezar a ver los senos venosos con su distribución anatómica normal. Eso quiere decir de arriba hacia abajo. Van a partir acá arriba. Aquí hay una adecuada opacificación del seno longitudinal superior. No es tan grande, es pequeño, pero no tiene defectos de hiena endoluminal. Las venas, miren, las venas ahí están permeables. Entonces, la calidad es bastante buena en escáner. El escáner es un buen método para diagnosticar trombosis. Miren acá el seno sagital superior, tiene algunas venas colaterales en torno a él. Sigo bajando. Vena epicortical adyacente al seno longitudinal superior. Venas cerebrales internas, ahí están. Las dos en el tálamo, bien permeables. Ahí van. Ahí van. Ahí llegan a la vena galeno, seno recto, pensaderófilo o tórcula, y acá hay un trombo, y hay un pequeño trombo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Es eso? No, Es una granulación. son granulaciones, ¿cierto? Granulación. Tiene una granulación ahí y una granulación ahí. Entonces ya saben reconocerlas. Miren los senos cómo se opacifican. No tienen salientes de perfil, no tienen defectos de lleno. Tienen que darse ese trabajo. Perfecto. Entonces lo que les quiero decir es que tanto en escáner con contraste como en resonancia las venas se ven bastante bien. Ya, y ahora vamos a mencionar cómo se ven los senos durales. Mira, en T2, si el seno tiene flujo muy rápido, los espines no dan señal y se ven así de negros. Este es el vacío de señal por flujo, en T2. Se ven casi como si tuviera, mira, esto es aire. El aire no tiene protones, por lo tanto no da señal. Se ve negro el aire, miren. Miren el aire. Pero la arteria también se ve negra. Entonces, ¿se ve negra porque es aire? ¿O porque los espines se mueven muy rápido, por lo tanto no dan señal? Y este es el famoso vacío de señal por flujo. En algunos informes ustedes pueden ver normal, vacío de señal por flujo de las principales estructuras vasculares intracraneanas. ¿Lo han visto? Pero se refiere a esto básicamente. Yo no lo recomiendo mucho porque confunde al clínico. Imagínense que es difícil para nosotros entender vacío de señal por flujo. Imagínense un clínico que lee eso. No entiende nada. Bueno, lo que les quiero decir es que en las secuencias Spin-Echo, por ejemplo en la T2, los senos venosos
o la sangre que se está moviendo muy rápido, por ejemplo, en las arterias o en los senos, se ve negro, como esto. Si ustedes ven esto, quiere decir que el seno está permeable. Entonces, si la señal cambia, si por ejemplo aquí yo viera este seno blanco y este negro, yo diría, bueno, aquí hay una alteración que podría ser un trombo, pero tengo que confirmarlo, habitualmente con contraste. Miren cómo se ve el seno sagital superior acá. Tiene vacío de señal por flujo. Estas cositas pueden ser lagos venosos, bueno, da lo mismo. Entonces, no sé quién me hizo la pregunta, pero habitualmente, sin entrar en definir temporalidad, el análisis es ver que estos vacíos de señal desaparezcan. El seno cavernoso, y con esto termino, es más complejo. La radiología no es fácil. ¿Por qué es más complejo? Porque el seno cavernoso tiene compartimentalización interna, tiene muchos tabiques, y la sangre no va tan rápido. Por lo tanto, habitualmente el seno cavernoso da señal en T2. Este es un seno cavernoso, esto blanco es seno cavernoso, porque la sangre es mucho más lenta y da señal. Entonces aquí es como al revés, porque no hay vacío de flujo, sino más bien hay hiperseñal. Miren la carótida al lado. Los espines van tan rápido que no da nada de señal. Parece hueso, que aquí también hay poco espín, pero el seno cavernoso da señal. Entonces no, por eso no quería entrar en el seno cavernoso, porque tiene un patrón distinto. Esta otra forma de verlo, aquí están los senos transversos, ¿se fijan? Con vacío de señal, y aquí está el seno longitudinal superior. Están las venas cerebrales internas, y aunque sepan, miren la vena anastomótica inferior, negrita, permeable. Ya, veamos la susceptibilidad. Miren la susceptibilidad. Miren, les voy a mostrar el MIP. Esa vena está trombosada. Esa también. Las venas cerebrales internas están trombosadas. No, es una secuencia venográfica que efectivamente se creó para ver la anatomía vascular venosa. Bien, ahí están venas periependimarias. Es tan buena para ver susceptibilidad que detecta la desoxihemoglobina dentro de las venas. Entonces, en mi experiencia, no es tan útil. ¿Cómo diferencio esto de un trombo? Miren los senos sigmoides. Está el peñasco, no se ve nada. ¿Técnico? Miren acá, esta otra susceptibilidad. Ahí se logra ver que se ve blanco, pero acá está trombosado. Una trombosis derecha. No necesariamente. ¿Se fijan? Entonces, la susceptibilidad yo la pondría en duda. Y eso es todo. Bueno, ¿y qué tiene este paciente? Tumor de fosa craneana media. Bueno, se lo vamos a dejar al doctor Riquelme para que lo revise con calma. Ya, y lo último, estamos ya medio tardes, les quiero mostrar, ya, acá. Les voy a mostrar el examen de neuro final, de una de las preguntas, más adelante. Era esta.
17 años, obesa con cefalea. Miren. Una hiperdensidad espontánea del seno transverso derecho. Miren el seno recto. Y no somos tan malos, les mostramos un estudio venoso, de que hay un defecto de Yen. Miren la vena de Galeno. Tiene un defecto de Yen endoluminal, y por lo tanto era una trombosis. Así de fácil. Ya, ¿dudas, preguntas? Todo bien por acá, yo ya pregunté lo que Ya, quería. súper. Doc, yo tenía una duda, pero en relación a trombosis del suelo cavernoso. Sí, No sé si igual me puedo preguntar. sí, por supuesto. Sí que se ha hablado harto de signos indirectos como la grasa sucia periorbitaria o la ingurgitación de las venas oftálmicas superior e inferior. Bueno, y además de esto que usted comentó de la ausencia de ese artefacto de vacío de flujo, pero ¿qué tan frecuente es ver esta exoftalmo o esta ingurgitación de las venas oftálmicas en el momento de enfrentarse a una No, se ve trombosis del seno habitualmente, cavernoso? no, van de la mano. Mira, yo he visto habitualmente tromboflebitis séptica por abscesos del espacio masticatorio, que por venas de drenaje infectadas, digamos, hacen una trombosis del seno cavernoso, y eso efectivamente da exoftalmos, da dolor ocular, vena oftálmica superior dilatada. Habitualmente, si es aguda, siempre se ve. Y el otro gran grupo son las fístulas arteriovenosas en el seno cavernoso, que hay unas fístulas que son, entre comillas, de lenta instalación por pequeña arteria, y eso también da dilatación de la vena oftálmica. Entonces la respuesta es que si tiene una trombosis del seno cavernoso, aguda, subaguda, siempre hay dilatación de la vena, porque no tiene para dónde drenar. Entonces se dilata, da congestión intraocular, exoftalmo, dolor ocular. Sí, se ve. Ok, Doc. Y tenía otra duda en relación más bien con nuestra interacción con los clínicos, en particular con los que se asocian a pacientes neuropsiquiátricos. Bueno, leí que la trombosis de las venas profundas habitualmente se pueden presentar como con síndrome neuropsiquiátrico, entre ellos mutismo. Y quería saber si es que al final se recomienda que en prácticamente todos los pacientes con un inicio de síntomas neuropsiquiátricos se tome una resonancia y no solo una tomografía. No, eso no es correcto. Lo que pasa es que el compromiso vitalámico, por definición, puede dar un síndrome demencial. El paciente puede estar con un cambio de personalidad, con síntomas. No hay ningún neurólogo conectado que me ayude. Bueno, pero da síntomas demenciales, pero eso es más teórico, porque todas las trombosis que por lo menos hemos visto de la vena cerebral interna vienen con compromiso de conciencia, además. Es un paciente que se compromete de conciencia. Y los síntomas neuropsiquiátricos tienen una importancia secundaria en ese tipo de paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene un glioma de los tálamos, que es un tumor de lento crecimiento bitalámico, ahí sí, ahí te creo que puede venir como un síndrome demencial subagudo. Habitualmente los pacientes de psiquiatría tienen una imagen en algún punto de su evolución. Yo no tengo claro cuándo. No sé si al inicio
pero la psicosis, estudio psicosis expande cada día. Vamos a conversar con los psiquiatras en qué momento ellos piden imágenes. Y lo que más piden son tomografías computadas sin contraste. En algunos casos donde sospechan encefalitis autoinmune, están pidiendo resonancia. Pero volviendo a las trombosis, habitualmente sería anecdótico que solo se presente como un cambio de personalidad. Tienen más cosas, eso te quiero decir. Y habitualmente Ok, son ok. pacientes tan graves, ¿cachai? Ya, sí, sí, sí. Es que eso era mi Sí, duda, sí. porque leí eso y dije, oh, entonces se pueden estar pasando mucho causas orgánicas de compromiso cognitivo cualitativo en estos pacientes. Pero claro, entonces, más bien con compromisos de conciencia, entonces, y se podría ver eventualmente este edema bitalámico. Y en casos particulares pudiésemos considerar entonces la inclusión de una resonancia como para descarte alguna otra patología orgánica presente. Ya. Bueno, la próxima semana vamos a partir con el caso de Nicolás. Ok, doctor. Que tengan una buena semana. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, Chao, gracias. chao. No, gracias. Gracias. Hasta luego, chao.